Bienvenidos todos a este nuevo tutorial, haciendo mis mejores esfuerzos para compartir con ustedes herramientas que les permitan reforzarse en el autoaprendizaje, en el autoconocimiento, en la retroalimentación de habilidades y destrezas en el trabajo colectivo. Vamos a analizar en este video lo que se refiere a las derivadas de funciones implícitas, contenido que va a ser evaluado en la guía de asignación, de lo cual ustedes tienen un documento adjunto y vamos a analizar algunos elementos importantes que deben de ser tomados en cuenta al momento de resolver su guía práctica. Vamos a analizar estas dos funciones. Veamos que estas dos ecuaciones, en ambas vemos los mismos términos, vemos y, vemos el término 4x a la quinta, 2x al cubo, con la diferencia que en una de ellas la tenemos expresada de manera implícita. ¿Por qué? Porque la y o la variable dependiente no está despejada. Esa es la razón por la que podemos definir esta función como una función implícita, porque su variable dependiente no está despejada. Sin embargo, la otra ecuación que tenemos a la derecha, tenemos la variable dependiente y que se logró despejar por su condición, por eso la define como una función explícita. Una vez que nosotros analizamos estos dos conceptos que son importantes para establecer la diferencia entre una función explícita y una implícita, podemos observar que también una función implícita puede ser derivada, suponiendo que tenemos esta función implícita. Entonces, esta función está escrita en su forma implícita, como ya lo decíamos, pero si nosotros despejamos esta variable, su variable dependiente, y los valores, los términos menos 4x a la quinta y menos 2x al cubo, los pasamos al miembro izquierdo por transposición de términos, cambian su signo y podemos obtener una función escrita en forma explícita, de la cual también podemos aplicar su derivada. Entonces, una función que era implícita la transformamos a explícita porque su condición lo permitía y podemos encontrar su derivada aplicando la definición de la misma. Pero, ¿qué sucede cuando la variable dependiente no está despejada y también no puede ser despejada? Como sabemos, vamos a definir para él dos métodos o dos vías distintas para encontrar su derivada. Primeramente vamos a ver la regla de la cadena. Suponiendo que tenemos esta función implícita, vemos que la y tiene presencia en tres de sus términos, no los podemos despejar, por tanto es una función implícita. Aplicando la regla de la cadena, vamos a derivar todos aquellos términos que estén en función de x, vamos a aplicarle su definición como es su definición de derivada. La derivada de 4x al cubo es 2x cuadrado. Sin embargo, los términos que están en función de y los vamos a derivar en función de y, pero su resultado va a ser multiplicado por la derivada de la función. Es decir, va a ser multiplicado todo aquel término en función de y, se va a derivar como es, aplicando la definición de derivada, pero se va a multiplicar por y', que es la representación de la derivada de la función y. Entonces, por tanto, la derivada de y cuadrado es 2y y a su vez se multiplica por y'. El siguiente término vemos que está en función de x y en función de y es el producto de dos funciones. Entonces tenemos que aplicar la regla del producto que dice derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Entonces de este término vamos a obtener la suma de dos de ellos. Como está precedido por el signo menos, usamos un signo de agrupación para poder resolver esta operación. Entonces, la derivada de la primera de 3x cuadrado es 6x, multiplicada por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda, que sería y por y' por la primera sin derivar. Y aquí vemos indicado, la derivada de y es 1, por y' porque estamos derivando la función y, por la primera sin derivar, que es 3x cuadrado. Luego, la derivada de y es 1, pero como y lo que estamos derivando también se multiplica por y'. Y la derivada de 1 es 0. Si se fijan ustedes, lo que tenemos remarcado en rojo, que son y', es en aquellas funciones donde derivamos y, que debe de ir multiplicado por y'. Donde derivamos en función de x, normal, no hay nada que agregarle.
Ahora aplicamos operaciones, eliminamos signos de agrupación, multiplicamos 3x cuadrado por 1 para ordenar los términos. Y ahora nos vamos a dar a la tarea de transponer todos aquellos términos que no están en función de y' al miembro derecho. Por lo tanto, 12x cuadrado y 6xy los vamos a eliminar del miembro izquierdo y solo nos van a quedar, vemos, estos los vamos a eliminar y para transponerlos al miembro derecho. Y en el miembro izquierdo solo nos van a quedar los que no hemos señalado. ¿Listo? Vemos 2y con y' menos 3x cuadrado y' más y'. Y al lado derecho tenemos el 0 y llegan los términos que estamos transponiendo. 12x cuadrado con signo contrario y menos 2xy y menos 3x cuadrado y con signo contrario también. Viendo que en el miembro izquierdo tenemos como factor común a y', entonces lo sacamos como factor común, quedando de esta manera. Y luego el factor que está dentro de paréntesis lo podemos pasar a dividir o como denominador para así obtener y', que es la derivada de la función. Y de esta manera nosotros hemos encontrado la derivada de la función y, es decir, y', de esta manera. Pero no es el único método. Tenemos el método de las derivadas parciales, en lo cual para derivar una función implícita usando las derivadas parciales, nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vemos que la derivada de y es igual a menos la derivada de la función con respecto a x sobre la derivada de la función con respecto a y. Estas son derivadas parciales. Entonces es conveniente calcular las derivadas parciales primero de f con respecto a x y después de f con respecto a y. Suponiendo que este es nuestro ejemplo, entonces la derivada de la función con respecto a x, vemos que la derivada de 4x al cubo con respecto a x es 12x cuadrado, la derivada de y con respecto a x es 0, la derivada de 3x cuadrado por y, como es una derivada parcial, entonces de 3x cuadrado es 6x y la y se vuelve constante en las derivadas parciales, por lo tanto solo se agrega. La derivada de y, como está solita y no está acompañada de otra variable, se convierte en 0 y la derivada de 1 es 0. Ahora vamos por calcular la derivada de y la derivada de la función con respecto a y. De hecho, el primer término se anula porque el x está en función de x y estamos derivando con respecto a y. La derivada de y cuadrado es 2y, la derivada de 3x cuadrado y se vuelve constante 3y cuadrado y la derivada de y es 1, por lo tanto 3x cuadrado por 1 es 3x cuadrado. La derivada de y con respecto a y es 1 y la derivada de 1 es 0. Una vez que ya tenemos las derivadas parciales, solo vamos a sustituir en la fórmula indicada, tanto en el numerador, la derivada con respecto a x, como en el denominador, la derivada con respecto a y. Y vemos que a través de la fórmula, que es por el método de las derivadas parciales, llegamos al mismo resultado calculado por la regla de la cadena en el procedimiento anterior, en la presentación anterior. Otro elemento importante que nosotros vamos a aprender el día de hoy es cuando nosotros tenemos un sistema de ecuaciones implícitas. En la parte anterior analizamos funciones implícitas uno a uno, pero aquí se trata de un sistema, es decir, simultáneamente dos funciones implícitas. Para esto nosotros vamos a utilizar un método que se llama el cálculo del jacobiano, que cada función que vamos a encontrar se va a utilizar determinante y estos van a ser resueltos por los métodos ya estudiados. Tenemos como ejemplo este sistema de ecuaciones implícitas. Vemos dos funciones que están en su forma implícita. Entonces, la expresión de estas derivadas queda determinado que toda la derivada que vamos a calcular, lo que está en el denominador, esa es la variable independiente. Si me piden encontrar la derivada de y con respecto a x y la derivada de z con respecto a x, significa que las variables dependientes son y y z y la independiente es x. Las derivadas parciales, la aplicación de derivadas parciales para calcularla, usamos un método que es a lo que nosotros le llamamos jacobiano, el jacobiano de las funciones. Dicho de esta manera, vemos que la derivada de y con respecto a x es un determinante en donde la variable independiente es lo que tenemos en el denominador, es x. Entonces, tanto para calcular la derivada de y con respecto a x como la derivada de z con respecto a x, vemos que tienen una parte común que es el denominador. El denominador está constituido en la primera columna por las derivadas de las funciones de las variables
dependientes. La primera columna de la primera variable dependiente, que es y la segunda columna de la variable dependiente, que es z. Esto es para las dos derivadas. Sin embargo, en el numerador, como es la derivada de y la que estoy buscando, y la primera columna es con respecto a y, entonces la primera columna va a ser reemplazada por las derivadas de las funciones con respecto a la variable independiente. Cuando se trate de z, la primera columna se va a escribir normal, como lo tenemos en el denominador con respecto a y, pero la que va a cambiar es la segunda columna, que es la posición de las derivadas de z, y se va a reemplazar por las derivadas de la función con respecto a la variable independiente, que es x. No significa que estas fórmulas tenemos que llevarlos a un nivel memorístico alto, pero sí es importante que aprendamos a manejarlas, el desarrollo de las mismas, para poder hacer el cálculo usando el jacobiano. Este óvalo nos indica que esta es la columna que se reemplaza según el determinante que estemos buscando. Veamos el siguiente ejemplo. Me piden encontrar de y con respecto a x y de z con respecto a x. Vamos a comenzar con de y con respecto a x. Aquí nosotros ya conocemos su fórmula. Entonces, ¿qué significa? Que uno a uno vamos a derivar como cada componente lo indique. Por ejemplo, la derivada de f, de la función f con respecto a x. Vemos que x solo tiene en uno de los términos, solamente. Entonces, la derivada de 3x me va a quedar, de x al cubo me va a quedar 3x cuadrado, y de los otros términos se hace 0 porque están en función de una variable diferente de x. Y así sucesivamente vamos a obtener los otros resultados. La derivada de la función f con respecto a z, el primero y el segundo término se hace 0. En el tercero, la derivada de menos 5z es menos 5 y la derivada de 1 es 0. En la segunda fila vemos que son las derivadas de g, primero con respecto a x y después con respecto a z. Con respecto a x, la derivada de x es 1, aquí lo tenemos. La derivada de y es 0, la derivada de z es 0 y la derivada de 4 es 0. Con respecto a z, que es esta derivada, la derivada de x es 0, de y es 0, pero de z, porque como es con respecto a z, entonces sería 3z cuadrado, que es lo que obtuvimos aquí, y el resto de derivadas se hace 0. Y así sucesivamente vamos a ir viendo también la derivada de la función con respecto a y. La primera se hace 0, la segunda sería 6y cuadrado, que es lo que tenemos acá, la tercera y la cuarta se hace 0. Y así sucesivamente vamos calculando cada componente haciendo las respectivas derivaciones. Luego acá tenemos tanto en el numerador como en el denominador un determinante, en el cual los elementos de la diagonal principal, 3x cuadrado por 3z cuadrado, se multiplican obteniendo 9x cuadrado z cuadrado, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Menos 5 por 1 es menos 5, pero como aquí nosotros sabemos que el primer producto se resta del segundo producto, entonces nos quedaban dos signos menos consecutivos, lo cual se convierte en más. El mismo procedimiento se utiliza para el denominador. Para el denominador multiplicamos diagonal principal, 6 por 3, 18, y cuadrado, z cuadrado, menos, porque hay que restar, menos 5 por 1 es 5 positivo, entonces este no cambia. De la misma manera, vemos nosotros que para calcular la segunda derivada que nos proponen encontrar, de la misma función, solo que con respecto a z. Entonces lo que cambia es la segunda columna. Una vez establecida la fórmula, ¿verdad? Que es una fórmula que nosotros podemos disponer de ella, entonces vamos a ir sustituyendo las derivadas, ¿verdad? La derivada de f con respecto a y. Ya esta vez es con respecto a y. El primero, el tercero y el cuarto se anulan y la derivada del segundo sería 6y cuadrado. Acá lo tenemos. La derivada de la función con respecto a x, el segundo, tercero y cuarto se anulan, pero la del primero sería 3x cuadrado. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir disponiendo de cada uno de las derivadas, ir colocándolos en el espacio correspondiente, la derivada de g con respecto a y, la derivada de g con respecto a x, hacemos las operaciones, multiplicamos resolviendo el determinante diagonal, los elementos de la diagonal, 6y cuadrado por 1 es 6y cuadrado menos el resultado de la diagonal secundaria, lo mismo para el denominador. Y hemos obtenido la derivada de z con respecto a x. Esperando que este tutorial sea de provecho para ustedes, espero las interrogantes a través del grupo
También pueden compartir este material para quienes lo deseen y para quienes necesiten un aporte al conocimiento.